estamos? Nos encontramos en vivo desde el Hotel Wyndham en la ciudad de Panamá. Antes de iniciar, quiero darle la bienvenida a la Red Comunica, Red de Medios Universitarios Centroamericanos y del Caribe, y darle un agradecimiento especial a la Cooperación Suiza en América Central y al Consejo Superior Universitario Centroamericano por el total apoyo al proyecto que vamos a presentarles. Estamos acá celebrando el 5º taller de intercambio y seguimiento de PRITCA y se encuentran conmigo los invitados especiales de esta noche. Quiero darles la cordial bienvenida y pedirles que cada uno se presente para nuestros televidentes. Mi nombre es Raúl Salguero, soy el coordinador del Programa Universitario para la Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica, PRITCA. Trabajo en la ciudad de Guatemala en el Consejo Superior Universitario Centroamericano. Buenas noches, mi nombre es Sonia Tinoco, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, Nicaragua. Represento en este momento al proyecto C7, que es un proyecto sobre la formación de técnicos del Ministerio de Educación en los temas de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático. Muy buenas noches, soy Freddy Mateo Aguilar de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras y coordino el proyecto de la gestión integral de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático para incorporarlo en la currícula de los planes de estudio. Buenas noches, mi nombre es Marcela Galán de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua. Llevo la coordinación del proyecto de Universidad Segura, ejecutado en el recinto principal de la Universidad de Ingeniería de Nicaragua, y un proyecto de extensión universitario ejecutado en la ciudad de Managua. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Zamora, yo soy de la Universidad Nacional de Costa Rica. Mi proyecto es el número A81, que se trata sobre la transformación sustancial del currículum de la carrera de Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional. Muchas gracias a cada uno. Pues les contamos, amigos, que vamos a estar tratando acerca de los 55 proyectos que integran el programa PRITCA y les vamos a contar cómo se han ido desarrollando, los resultados que hemos obtenido y el impacto que esto genera a nivel regional para las universidades estatales. La primera pregunta que me gustaría realizarles, y les pido que contesten en el mismo orden, es si podrían describirnos de qué se tratan sus proyectos y qué resultados han obtenido hasta la fecha. Bueno, para empezar y poner en contexto el programa PRITCA, este se ejecuta a través de la Secretaría General del Consejo Superior Universitario Centroamericano y ha implementado un total de 55 proyectos en 4 componentes. Voy a describir cada uno de los componentes. Es importante resaltar que esto ha sido gracias al financiamiento de la cooperación suiza en América Central y desde hace 3 años estamos trabajando en estos 4 componentes que paso a describirlos a continuación. El primero y el más importante, donde se desprendió todo el trabajo que realizamos, es la incorporación de la gestión de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en planes de estudio universitario, tanto de pregrado como de posgrado. Esto significa no simplemente recargar los planes de estudio, que ya de por sí, bueno, sabemos que conforme surgen nuevas tendencias, pues se han ido modificando, sino más bien cambiar los enfoques. Sabemos que Centroamérica es una zona muy expuesta a amenazas naturales y antropogénicas también, y entonces creemos que cada una de las carreras universitarias, cada una de las profesiones tiene un enfoque en el que debería contribuir a la gestión de riesgo. Ese es el primer componente. Luego tenemos un segundo componente que es investigación aplicada a la gestión de riesgo y a la adaptación al cambio climático. Esto es generar nuevo conocimiento útil para aportar a estos temas. El segundo componente es lo que llamamos en el mundo universitario extensión universitaria, y que es simplemente la proyección social que hace la universidad, ya sea a comunidades en el área urbana, en el área rural, o instituciones a las cuales podemos servir. Tenemos un cuarto componente, que es la reducción de vulnerabilidad en campus universitarios. Nosotros consideramos desde el inicio de este programa que si la universidad va a ir y hablar sobre gestión de riesgo, va a sensibilizar y a capacitar
estudiantes, si lo va a hacer en comunidades, pues la universidad misma tiene que volverse un modelo de la gestión de riesgo, y para esto pues estamos trabajando en reducir la vulnerabilidad en campus a través de medidas específicas que ya aquí los compañeros nos van a explicar más a detalle. Y eso es el programa PRICA. Nosotros trabajamos con 20 universidades de Centroamérica y República Dominicana. Estas universidades son miembros de la Confederación Universitaria Centroamericana. El órgano de gobierno de esta confederación es el CESUCA, el Consejo Superior Universitario Centroamericano, que está conformado por los rectores de estas universidades y los presidentes de las federaciones estudiantiles. El CESUCA se reúne cada 6 meses para toma de decisión, y a ellos se les informa de los avances que tiene este programa. Gracias, Raúl. Sonia. Por eso decíamos nosotros que era la formación de técnicos al Ministerio de Educación. Realmente en el Ministerio de Educación en Nicaragua se tiene aprobado de que los docentes tienen que manejar las temáticas de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático e insertarla dentro de lo que es el currículo de educación en todos los niveles. Entonces, una debilidad que creo que nosotros tenemos en el país es que no todos los docentes están preparados en estas temáticas. Entonces, nosotros hace mucho tiempo, y aprovechando, ¿verdad?, lo que es la cooperación, hemos ido capacitando docentes poco a poco, grupos que nos han permitido el ministerio trabajar con ellos en estas temáticas. Entonces, lo importante y lo relevante en esto es ver que cada día nos capacitamos más a los docentes, y de hecho estas son réplicas que van hasta los estudiantes. Entonces, nosotros nos fijamos que en el caso del estudiante, en el caso de la comunidad, digamos, ya al final estamos preparándonos y apoyando de esta forma al Ministerio de Educación con este tipo de proyectos, porque realmente lo necesitamos. Y pensamos de que sí, han habido muchos aprendizajes, y además de eso, aportar principalmente a aquellos niños, a aquellos jóvenes que aprendan a estar preparados para los momentos difíciles que se tienen en determinados momentos, porque nosotros sabemos que nuestros países son realmente vulnerables. Correcto. Gracias, Sonia. ¿Freddy? Sí, en el caso de la Universidad Pedagógica desarrollamos el proyecto de la integración de la gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en los planes de estudio. Uno de los objetivos fue fundamentalmente la integración como un eje transversal en el currículum, y por lo tanto otro objetivo es difundir una cultura preventiva en educación, porque tradicionalmente hemos tenido el paradigma de actuar por desastre, pero la educación, y sobre todo la educación superior, juega un papel fundamental en lo que es prevenir. También generar esto a nivel también de todo el país, una difusión de esta cultura. Por lo tanto, nosotros en la Universidad Pedagógica logramos incorporar la temática en 9 carreras en la Facultad de Humanidades, en un total de 85 asignaturas, y en la Facultad de Ciencia y Tecnología en 6 carreras, con un total de 55 asignaturas, por lo cual hacen un total de 140. Pero como este tema de transversalidad genera discusión también a lo interno de las universidades, porque muchas veces se dice que lo transversal no llega, pero yo creo que más que no llega es una cuestión de actitud del docente. Entonces miramos la otra vía, diseñar también una asignatura optativa en la temática, y además diseñamos un diplomado dirigido a docentes para fortalecer estas capacidades para lo que se pretende enseñar. Como también incorporamos un diseño de una política institucional de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático, porque la política puede permitir la sostenibilidad de este proyecto y de otros proyectos que las universidades quieran ejercer un tipo de liderazgo en esta temática. Por lo tanto, hicimos muchos manuales, 5 manuales fundamentalmente. Uno sobre adecuación curricular y metodológica, porque había que adecuar el currículum, es decir, establecer un alineamiento con lo que es y hacerlo de manera coherente con el modelo humanista, con el diseño que tenemos a nivel de competencias, y hacer una transversalidad de enfoques.
También desarrollamos otros manuales como complementarios como materiales didácticos, un material sobre no corramos riesgos que desarrolla conceptos básicos, un manual de cambio climático y un manual de adaptación climática, y al final sistematizamos la experiencia como un mecanismo de hacer reflexión sobre esta práctica. Gracias, Fredis. Marcela. Sí, un poco retomando lo que comentaba Raúl, ¿no? Los proyectos están apuntando a fortalecer las funciones sustantivas, cómo incorporamos dentro de los procesos de desarrollo y de consolidación de las estrategias de desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad en los proyectos de extensión, formación e investigación. La universidad desarrollamos los dos componentes básicos, también el de formación, que no lo llevé directamente yo, pero sí lo ejecuta la universidad, el proyecto de currículo. Básicamente el proyecto de gestión universitaria o de universidad segura apuntaba a fortalecer la capacidad de resiliencia que tuviera la comunidad universitaria. Sabemos que, bueno, Nicaragua es un país multiamenaza y necesitábamos lograr identificar cuáles eran los niveles de vulnerabilidad a los que estábamos expuestos, y precisamente eso es lo que apuntaba el estudio, ¿no? Uno de los grandes resultados es que nosotros ahora tenemos unos instrumentos que permiten a las autoridades universitarias poder tomar decisiones realmente que garanticen la seguridad de la comunidad universitaria ante un escenario de riesgo. Pero consideramos que lo más importante, más que obtener las herramientas, es que realmente logramos reconocer cuáles eran los vacíos que como formadores, como estudiantes, pero además como pobladores, tenemos, y que ahora nos permiten a nosotros, una vez terminado el proyecto, poder hacer proyecciones para poder fortalecer el proceso de la gestión de riesgo en cada una de las funciones que estamos desarrollando. Esto lo articulo porque también desarrollamos un proyecto de extensión universitaria. Logramos identificar en uno de los puntos de la ciudad de Managua, que son de los más concurridos, y logramos también hacer el mismo ejercicio, ¿no? De poder identificar los niveles de amenaza, los niveles de riesgo, pero también nos permitió poder acercarnos y poder, a través de los estudiantes que se incorporaron en cada uno de los proyectos que ejecutamos, se incorporaron 18 estudiantes de diferentes carreras, y que en el proceso de desarrollo del proyecto, entraron en un proceso de articulación y de trabajo multidisciplinario que viene a fortalecer los procesos de formación de ellos. Pero también nos permitió acercarnos a las realidades realmente, de conocer cómo las comunidades, particularmente en el área de intervención del proyecto de extensión, hablábamos de uno de los mercados municipales de Managua, mayor concurrido, de mayor concurrencia, ¿no? de la ciudad, y que realmente esa relación que se logró estrechar, ¿no? Comunidad con el proceso de formación científica que promovemos desde las universidades, ha permitido desarrollar el proyecto. Logramos tener un diagnóstico, logramos dar recomendaciones, pero realmente un proceso de retroalimentación para mejorar los procesos de formación de los estudiantes que nos acompañaron en el proceso de elaboración de las metodologías, de los instrumentos, y que ahora pues queda una gran ganancia, un valor agregado, es decir, como profesionales una mayor conciencia, ¿no? Los dos proyectos, los mencionaba el profesor, apuntan a fortalecer la cultura de prevención, y consideramos que ese es uno de los grandes retos que ahora tenemos, que ya pudimos tener una gran experiencia, tenemos lecciones aprendidas, y ahora es a retomar realmente algunas acciones que vengan a cerrar esa brecha, no tanto en los aspectos técnicos, formativos, pero también de conciencia, de saber que estamos expuestos, pero que también apuntamos a que logremos convivir con el riesgo, ¿no? Entonces consideramos que los dos proyectos realmente trastocan, más allá de una herramienta técnica, trastocan la estructura de cómo está funcionando la universidad. Gracias, Marcela. Alejandro. Sí, muy bien. Bueno, yo quisiera primero que nada agradecer a la UNATV y por supuesto al proyecto PRITCA y al Consejo Superior Universitario Centroamericano y a COSUDES, la Fundación Suiza, por la gran oportunidad que nos dieron de trabajar, de desarrollar este proyecto. En realidad el proyecto que nosotros desarrollamos surgió o apareció como una excelente oportunidad, debido a que desde aproximadamente hace unos 2 años y medio, hayamos identificado la necesidad de hacer una modificación en el currículum, una modificación que por eso le llamamos transformación sustancial, como parte del proceso de acreditación que la Escuela de Ciencias Agrarias estaba llevando a cabo. Entonces, habíamos identificado pues una serie de vacíos de conocimiento, entre ellos precisamente lo que es la adaptación al cambio climático. En ese momento ni siquiera le llamamos adaptación al cambio climático, decíamos, ok, de alguna forma tenemos que abordar el tema de cambio climático.
Y en ese momento precisamente apareció la convocatoria de SUCA y decidimos, esta es una excelente oportunidad. Durante estos 2 años entonces ha sido un proceso muy interesante de conocer qué es gestión integral del riesgo de desastres y qué es adaptación al cambio climático, específicamente para la agricultura. Entonces, nosotros planteamos este proyecto de una forma altamente participativa. Queríamos que desde un inicio hubiera una gran participación de los estudiantes y de los académicos en el proceso, precisamente para promover que hubiera una transversalización y que hubiera una integración de estos conocimientos desde las bases. Además, porque los estudiantes muchas veces dicen que ellos quieren participar en los procesos y que normalmente se les da cátedra y no se involucran, digamos, activamente en algunos de los procesos, de manera que aprovechamos esa solicitud de ellos y aprovechamos que habíamos identificado ya algunos estudiantes fantásticos que quiero en este momento agradecerles, porque realmente ellos hicieron una gran cantidad de trabajo. Luis Diego Fernández, que estuvo aquí en Panamá hace unos meses, Daniel Rojas, Cristel Cid, Alejandro Torres, muchos otros de ellos. En realidad, una gran cantidad de estudiantes de la Escuela de Ciencias Agrarias se involucraron muy activamente en todas las actividades de este proceso y fueron fundamentales para poder llevar a cabo lo que habíamos planeado. Pero entonces, ¿qué fue lo que planeamos? Planeamos precisamente eso, la transversalización de estos conceptos en las diferentes materias, en los diferentes cursos o asignaturas de la carrera, pero además planteamos diseñar 2 nuevos cursos, uno de gestión integral y otro de adaptación al cambio climático. Bueno, para poder diseñar estos cursos y para poder saber qué era realmente lo que teníamos que hacer, pues teníamos primero que nada que empaparnos nosotros los que estábamos participando en este proyecto, tanto estudiantes como académicos en esto. Pues entonces parte de ese proceso involucró hacer extensas revisiones de literatura y también participar en algunos congresos internacionales en Colombia y en Holanda, en donde aprendimos muchísimo acerca de la adaptación al cambio climático en la agricultura. Y curiosamente, como dijo un profesor, mucho del trabajo que habíamos venido realizando, incluso a través de toda nuestra formación profesional, llega y se integra, o sea, forma parte de este nuevo proceso de tratar de atender esta situación del cambio climático. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos adaptarnos? De manera que hemos logrado, a través de todo este tiempo, generar algunos productos muy interesantes. Uno de ellos es la publicación de un capítulo de un libro para la editorial Springer, donde un académico, el profesor Ramón Molina y yo, dedicamos bastante tiempo a generar este capítulo. Es una revisión de literatura que describe básicamente cuáles son las necesidades en cuanto a tecnologías y conocimiento que tenemos que tener para mejorar las plantas, en particular algunas plantas leñosas, para que tengan una mayor tolerancia a la deshidratación y que puedan manejar mejor el estrés térmico. Y también, por otro lado, cómo reaccionar o cómo mejorar diferentes cultivares para que resistan mejor a los patógenos. Pero ustedes preguntarán, bueno, ¿pero por qué hay patógenos si estamos hablando de cambio climático? Bueno, porque resulta que los patógenos, los microorganismos que pueden ser hongos o bacterias o virus, tienen una enorme capacidad de adaptación. Y resulta que se ha demostrado ya en varios estudios que muchos de estos microorganismos están migrando hacia mayores latitudes y hacia mayores elevaciones a una velocidad de 11 kilómetros hacia el norte por año. Los microorganismos tienen una enorme capacidad de adaptación y por lo tanto tenemos entonces que reaccionar rápidamente para poder generar variedades de plantas que puedan resistir no solo a ese estrés térmico, ¿verdad?, o a condiciones o eventos hidrometeorológicos extremos, sino también a los nuevos patógenos que están apareciendo y que se convierten también en patógenos más virulentos. Entonces, capítulos, revisiones de literatura, hicimos también
un sistema, una base de datos básicamente que nos permite medir la huella de carbono de nuestra finca experimental, la finca Santa Lucía, y que en este momento es una medición de la producción neta de equivalentes de dióxido de carbono, pero que próximamente también va a incluir el inventario de árboles, el inventario forestal, que va a demostrar que, bueno, que realmente la finca es un sumidero de carbono, o sea que realmente la finca y la escuela, posiblemente hasta la universidad, son carbono neutras. Esto es muy importante porque tenemos que pensar en mecanismos sinérgicos entre adaptación y mitigación. De manera que, en resumen, el proyecto ha sido una experiencia fantástica de aprendizaje para todos y de nuevo quiero rescatar la enorme participación de los estudiantes en este proceso. Que es importante, ¿verdad?, la participación de nosotros como estudiantes, porque nosotros somos el futuro y que vamos a promover estas prácticas y estos productos que ustedes han dado. Como les contamos al inicio, estamos celebrando acá el 5º taller de cambio de experiencias y prácticas con los coordinadores de los 55 proyectos del programa PRITCA. Y me gustaría, Raúl, tú como coordinador general del programa, que nos comentaras cuál es el objetivo de que estemos reunidos hoy acá. Bueno, nosotros como Secretaría General del Consejo Superior Universitario Centroamericano somos un organismo de integración miembro del SICA, el Sistema de la Integración Centroamericana, y esto implica que nos interesa el intercambio entre países. En el Sistema de la Integración Centroamericana, pues no solamente se encuentran los países centroamericanos, sino recordemos también República Dominicana, que también se encuentra dentro de este programa PRITCA con 3 proyectos, representada por 3 proyectos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y como les decía entonces, para nosotros es importante la integración. ¿Qué significa la integración? La integración significa intercambio, significa aprender de las experiencias de otros, no tener nosotros que inventar nuevamente las mismas cosas en nuestros países, sino poder recoger esas experiencias de los compañeros centroamericanos e implementarlas y viceversa. Entonces, nosotros realizamos estos encuentros periódicamente, aproximadamente cada 6 meses, con los coordinadores de proyectos que podemos ver aquí. Ellos solamente son una muestra de los 55 que tenemos, y el objetivo es realmente que haya intercambio, que se conozcan las experiencias, como estas experiencias que se están compartiendo aquí, y que se enriquezcan los procesos. Aparte también generamos algunos otros productos, como por ejemplo ahora queremos lograr una metodología de cómo incorporar la gestión de riesgo en planes de estudio universitarios. Hasta ahora cada quien lo ha venido implementando según las exigencias de su propia universidad, pero hemos visto que es muy factible documentar el proceso para que de esa manera pues tengamos una guía para poder continuar con ese trabajo. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de la reducción de la vulnerabilidad en campus universitario, puede establecerse una metodología. Y bueno, en el caso de la investigación, de la extensión, quizás es un poco más difícil porque son temas muy amplios, pero aún así podemos recoger muchos aprendizajes y compartirlos. Ese es el objetivo de este taller. Gracias. Sé que son proyectos muy grandes, sé que han obtenido diferentes resultados que vamos a empezar a aplicar a partir de ahora, pero quisiera que nos contaran cuáles son los aprendizajes más importantes que han tenido dentro del desarrollo de su proyecto y que creen que es el factor que va a determinar que esto se pueda replicar en un futuro. Sí, realmente nosotros hemos tenido grandes aprendizajes. Primero porque hemos venido poco a poco y son procesos que realmente son continuos, y trabajando nosotros desde la parte de extensión, porque realmente nuestra universidad ha trabajado todos los componentes, ¿verdad? Excepto el de Universidad Segura, es muy bajísimo el componente, pero sí en la parte de extensión, que es el momento que nosotros estamos enfocando, un aprendizaje que siempre hemos tenido y lo hemos seguido fortaleciendo es el hecho de trabajar
unidas las instituciones. Esto creo que nos ha dado un gran resultado. Yo les comentaba a los muchachos en el grupo ahora de que nosotros, para trabajar por lo general los proyectos que se van a ejecutar fuera de la universidad, siempre tenemos en cuenta a ese personal con el que vamos a ejecutar el proyecto, porque realmente si nosotros vamos, en el caso nuestro, en este momento que trabajamos con el Ministerio de Educación, lo primero es coordinamos con el ministerio si estaba de acuerdo, ¿verdad?, de que nosotros ejecutásemos el proyecto, y otro importante es ver cuáles son los intereses de ellos, porque un aprendizaje que tuvimos ahorita con ellos es de que ellos están implementando las metodologías participativas. Entonces, en la parte de investigación-acción participativa, ellos están trabajando y están formando a los docentes en ese proceso. Y algo que coincide con nosotros es de que cada docente que está en ese proyecto realmente ha hecho una investigación, y las investigaciones que ellos estaban haciendo en estos momentos, eran las actualizaciones de sus planes de seguridad, pero estaban tratando de combinarlas con lo que era la metodología de investigación-acción, algo procesos que nosotros estamos llevando. Entonces nosotros nos damos cuenta que realmente unimos intereses. Otra de las cosas importantes es que ahorita nuestros ministerios, tanto desde los más chiquitos hasta los más grandes que somos nosotros, nos estamos articulando. Entonces, todos estos procesos son procesos de aprendizaje y que nos están enseñando a nosotros que realmente debemos de compartir para ver qué estamos haciendo y aunar esfuerzos en ese sentido. Freddy. Sí, son varios aprendizajes. Uno es dar cumplimiento a lo que uno planifica. Toda actividad humana es planificada, no digamos la docente. Y estos proyectos nos dejaron ese aprendizaje, esa planificación, pero más que quede declarada el cumplimiento, como también el aprendizaje en el desarrollo de proyectos. Esta es una tendencia a nivel superior en el cual las universidades están obligadas a insertarse en este campo de los proyectos de vida, y también se puede desarrollar a nivel educativo, y en el cual otro aprendizaje es que rendir cuentas, tanto técnicamente como financieramente. Es decir, nosotros constantemente estamos dando cuenta a TRICA, a COSUDE, y también a lo interno, y qué bien que se manejen estos procesos de manera transparente. Eso genera credibilidad en nuestras sociedades, y genera confianza, y genera motivación, y genera esperanza. Otro gran aprendizaje es el desarrollo de habilidades de liderazgo y de gestión, porque un proyecto, una planificación o una adecuación curricular no se puede alejar de liderazgo. Entonces, para hacer innovaciones, también el desarrollo a nivel participativo y sobre todo de manera inter y multidisciplinariamente, porque este tema de gestión de riesgo no solo se puede ver desde una especialidad, ni solo se puede ver desde una dimensión teórica, y también poder articular esa temática, riesgo y adaptación al cambio climático, y no verlo como temas separados. Entonces, y lo otro es la socialización, socializar constantemente estos procesos, porque ninguna actividad educativa que no sea eminentemente participativa, si lo hacemos desde el campo solo normativo, no tiene ningún efecto. Es decir, estos procesos de socialización, de validación, de innovación permanente, el desarrollo de capacidades. Entonces, es una gran cantidad de aprendizajes que hemos obtenido, y sobre todo el cambio de actitud y ese gusto de estar inmerso en este tipo de proyectos, porque este proyecto nos debe de generar a lo interno, porque no solo es un tema que obedece a un currículum, es un tema que obedece a una realidad y a una problemática existente, y por lo cual la educación tiene que dar respuesta, y debe de pasar en que la educación solo digamos y no actuemos, sino más bien que actuemos constantemente y seamos operativos. Gracias, Freddy. Bueno, con los dos proyectos realmente el aprendizaje, en principio, en relación a la temática, nos permite a nosotros darnos cuenta que todavía como universidad teníamos más de 20 años de trabajar los temas, de apoyarnos en escenarios de riesgo. Sin embargo, cuando entramos en un proceso de
autoevaluación, ¿no? Cuando hacemos el proyecto de Universidad Segura nos damos cuenta que todavía no tenemos tantas competencias y que todavía nos queda un camino largo por recorrer para poder hablar realmente de lo que es la gestión de riesgo y poder reconocer cuál es el rol de las universidades en estos procesos, sabiendo que son brazos técnicos para garantizar la resiliencia en los territorios. Yo creo que eso fue de los grandes primeros aprendizajes, reconocer que aún tenemos algunos conocimientos que tenemos que fortalecer, tanto a los especialistas de la universidad, pero también ese proceso de relevo generacional, que ya lo comentaba Alejandro. Los estudiantes han sido fundamentales en este proceso y ahora una de las grandes lecciones aprendidas que nosotros tenemos es que ellos deben de tener un rol más activo en los procesos de formulación y de ejecución, pero también de sostenibilidad de las acciones que nosotros estamos desarrollando. Eso en cuanto a la temática. En cuanto al funcionamiento, poco retomando lo que comentaba el compañero acá, decir cómo realmente estamos haciendo nosotros los procesos. Decimos, vamos a dar asistencia a la calle, pero todavía en la casa, en Nicaragua decimos casa de herrero, cuchillo de palo, todavía nos hace falta, ¿no? Es decir, cómo nos organizamos. Nosotros ejecutamos 4 proyectos en el marco del PRIDCA y aún no teníamos un proceso de articulación y decíamos, ¿cómo aunamos esfuerzos? Todos tenemos la voluntad, pero de repente es cómo encontramos los canales correctos. Eso es otro de los grandes aprendizajes, es decir, que a lo interno debemos de reconocer esas fortalezas que tenemos, pero también evitar la duplicidad de energías, ¿no? Entonces, esa es de las otras grandes cosas y que como proyecto, y yo creo que tengo que reconocer que las autoridades universitarias, la dirección superior, pues ha jugado un rol importante una vez que ha tomado los instrumentos, los insumos que hemos generado de todos los proyectos que hemos desarrollado para decir ahora hay que organizar la casa para poder decir vamos a dar una mejor respuesta, ¿no? Organizando y articulando cada uno de los proyectos según las funciones sustantivas que se están desarrollando. En el caso del proyecto de extensión universitario, que es esa vinculación permanente, ¿no? Y ese proceso de dar respuesta a la demanda y a la exigencia social que tienen las universidades públicas en nuestro país, pues también nosotros encontramos un gran escenario para poder retroalimentar esos procesos de formación de los estudiantes. Pero no solamente decir en ese carácter técnico, profesional, decir cómo se deben de hacer las cosas, sino enfrentarnos a las realidades socioeconómicas, culturales que hay en los territorios para poder realmente decir, hablamos de resiliencia o aportamos a los procesos de fortalecimiento de la resiliencia en las comunidades. Esto es importante, el proyecto en particular de extensión universitaria que lo mencionaba, lo desarrollamos en la ciudad de Managua, nos ha permitido a nosotros crear un modelo, o por lo menos tener un modelo base que evidentemente es mejorable, pero ahora hablamos de cómo este proyecto nos da un esbozo de cómo puede ser la política, cómo podemos mejorar las políticas de extensión universitaria en la universidad, que son objetivos estratégicos que pasan a ser metas institucionales y que inclusive los articulamos con los procesos de acreditación para decir realmente estamos hablando de educación de pertinencia y de calidad. Entonces, los proyectos técnicamente nos dejan todavía grandes retos, enormes desafíos para decir tenemos que mejorar los modelos de articulación, de incorporación de los estudiantes y sobre todo ese trabajo también permanente con la comunidad, con la sociedad, es decir, no solamente ser tecnócratas, sino realmente ser profesionales conscientes de lo que es la gestión de riesgo, ¿no? Y reconocer ese papel y apuntar a la pertinencia. Entonces, en general, pues los proyectos, aprendizajes muchos, desde hasta los temas administrativos, es decir, cómo lo manejamos, cómo tenemos conciencia como docentes, como administrativos, para decir, desarrollamos realmente los proyectos con una visión de apuntar a que los territorios y que las comunidades, porque nosotros salimos de las universidades y pasamos a ser pobladores que también estamos expuestos y que debe de haber una conciencia permanente. Digo, los retos son enormes, pero realmente los aprendizajes y las lecciones aprendidas, yo creo que es de destacar lo que Raúl decía, el hecho de ese proceso de intercambio también con el resto de universidades hermanas de Centroamérica y República, pues también nos ha permitido darnos cuenta de que no las sabemos todas, pero que también podemos tener buenos aliados y buenos colaboradores para mejorar este proceso. Gracias. Alejandro. Sí, bueno, sí, concuerdo con los colegas aquí. Hay varios puntos muy importantes. Yo creo que hay tres lecciones principales que quisiera rescatar desde el punto de vista operativo de la implementación de estos proyectos. Principalmente de incorporación de las temáticas de gestión del riesgo y de adaptación al cambio climático en el currículum. El primero es que tiene que haber un apoyo jerárquico, es decir, los diferentes niveles de administración tienen que estar involucrados, tienen que estar sensibilizados, es decir, tienen que estar de alguna forma empapados en entender qué es lo que está ocurriendo y por qué esto es importante para
para la gestión universitaria en todos sus diferentes aspectos, tanto de docencia como investigación, como extensión e incluso de desarrollo de nuevos productos y servicios. Entonces, el que haya apoyo de los diferentes niveles jerárquicos es fundamental. Yo tengo que agradecer en ese sentido que la dirección de la escuela, la directora, Máster María Isabel Camacho, directora de la Escuela de Ciencias Agrarias, fue siempre un gran apoyo para todas las actividades de este proyecto. Y de la misma forma, tanto los niveles intermedios, vicerrectores y rectores de la universidad, fueron siempre muy anuentes a participar, incluso en varias de las actividades que llevamos a cabo. La segunda lección importante es que, como ustedes lo mencionaron, el cambio climático es un asunto que nos compete a todos y que nos involucra de una manera total y que necesariamente tiene que analizarse de una forma multi e interdisciplinaria para poder llegar a soluciones. Entonces, en ese sentido, es algo muy interesante porque no importa con quién uno hable, siempre hay una arista, siempre hay una razón para que esa persona se involucre activamente en el proyecto, en sus diferentes formas. Entonces, no importa si yo estaba hablando con la diseñadora gráfica o con el diseñador del sitio web o con los estudiantes o con otros académicos que daban cursos muy distintos, siempre hay un punto de conexión, hay un punto de unión en donde todo el mundo dice, bueno, desde el punto de vista personal obviamente me interesa porque estos eventos extremos pueden afectar mi salud, mi vida, la de mi familia. Entonces a nivel personal esto nos afecta a todos, pero a nivel productivo claramente también, y a nivel intelectual obviamente es parte fundamental de lo que estamos haciendo. De manera que todo el mundo puede y debe estar involucrado en buscar soluciones. Y en ese sentido, pues el tercer punto también es, ya ustedes lo mencionaron, la participación de los estudiantes es muy importante. Nosotros le llamamos al proyecto, le pusimos como parte del título, la búsqueda o la formación de recursos humanos conscientes y proactivos. Y la lección interesante es que logramos identificar los recursos humanos proactivos, que fueron estos estudiantes que hicieron un trabajo fantástico. Y lo que hicimos en realidad fue guiarlos en este sentido, hacia incorporar estos nuevos conceptos de la gestión integral del riesgo y la adaptación al cambio climático a su, digamos, bagaje cultural, hacia su acervo de conocimientos, para que los pudiera integrar entonces en sus actividades. Y mucho de lo que hicimos entonces como actividad de este proyecto fue que los estudiantes participaran tanto en el diseño y en la toma de datos, en fotografías, notas, en los talleres, en los seminarios, en los foros y como también en diferentes actividades o prácticas demostrativas que llevamos a cabo en la finca de la universidad, en donde hicimos muchas cosas como cultivos mixtos, sistemas agroforestales, captura de agua, sistemas de riego eficiente por goteo, que son todas prácticas muy importantes que se tienen que implementar en la agricultura como parte de las estrategias para adaptación al cambio climático. Entonces, desde el punto de vista operacional, esas tres lecciones fueron fundamentales. Desde el punto de vista teórico, una lección fundamental que yo siento que es algo que tenemos que transmitir siempre, es que el cambio climático es en realidad uno de los múltiples síntomas que estamos experimentando, que está la Tierra experimentando debido a las acciones que estamos realizando, que básicamente están gastando, están consumiendo de una forma excesiva, acelerada todos los recursos naturales. Entonces la contaminación del agua, del aire, la contaminación ambiental en general ha llevado al cambio climático, pero también ha llevado a problemas de salud
humana, también ha llevado a problemas de equidad. De manera que es, como digo, el cambio climático es apenas un síntoma de la enfermedad que también tiene que ser atacada. Y esto es algo que pensamos que es importante que todos los conozcan, porque en realidad tenemos que reconocer que debemos entonces empezar a hacer lo que se llama la recuperación, la regeneración de los ecosistemas. En la medida en que podamos empezar a hacer esa regeneración de los ecosistemas, empezando por los arrecifes coralinos, los manglares, los bosques tropicales, las zonas altas, que son los puntos más importantes para la recarga de los acuíferos y que no solo permiten capturar el agua, sino que generan en sí mismo el clima en una región particular, pero también evitan las inundaciones repentinas, por ejemplo. Es decir, cuando hay una gran cobertura boscosa y llueve, entonces el agua, en vez de escurrir rápidamente hacia las zonas bajas, empieza a filtrarse poco a poco hacia las rocas. Entonces, los ecosistemas naturales tienen funciones importantísimas y es algo que tenemos que empezar a recuperar, a regenerar. De manera que algunas lecciones importantes que hemos aprendido son esas. Gracias. ¿Qué mecanismos de sostenibilidad visualizan ustedes en el proyecto? Bueno, nosotros actualmente estamos trabajando en 2 mecanismos de sostenibilidad. El primero es una política universitaria de gestión de riesgo que la vamos a llevar al CESUCA, donde pues sirve de un marco de referencia. Una política es un marco de referencia, una guía para que se realice un trabajo, digamos, enmarcado en las experiencias previas también. Esta política no es algo teórico, es lo que hemos estado haciendo en estos últimos 3 años, enmarcado en un documento, escrito en un documento que, como les decía, esperamos sirva de guía. Una vez las ideas, las voluntades están puestas en una política, luego ya es más fácil que bajen a un plan estratégico o a un plan operativo idealmente y se les asigne presupuesto. Esa es una medida de sostenibilidad que nosotros estamos impulsando desde la Secretaría General del CESUCA, esta política, pero también estamos formulando una segunda fase de este programa. Hemos visto el interés de las universidades, y no solamente el interés, sino la capacidad. Y muestra de ello es que pues nosotros estamos financiando 55 proyectos, pero realmente recibimos alrededor de 160 propuestas. Solo pudimos financiar 1/3 de las propuestas recibidas. Hubieron muchas propuestas muy buenas que no pudieron financiarse por falta de recursos. Y eso nos dio una muestra del interés que tienen las universidades y por tal motivo, y la capacidad. Y por tal motivo entonces estamos en proceso de formular este proyecto, la segunda fase, y para eso, pues ese es otro de los objetivos de estos talleres de intercambio, recoger todas esas experiencias y enriquecer esta segunda fase para pues ya partir de un punto que es donde estamos ahora, ya un punto donde nos hemos fortalecido como universidades públicas centroamericanas. Ya como decía Alejandro, tenemos los conceptos teóricos más claros, tenemos estudiantes, profesores, incluso personal administrativo involucrado. Vemos que este programa es bastante amplio. En el caso de Universidad Segura se involucraron en simulacros, en hacer planes de emergencia, comisiones. Entonces estamos involucrando en general a la universidad. Y para eso, pues ya les decía, formular una segunda fase y muy importante, crear y aprobar una política universitaria de gestión de riesgo. Gracias Raúl, y gracias también a ustedes, nuestros invitados y coordinadores de proyectos. Les agradecemos por la dedicación que tuvieron en cada uno de los proyectos ejecutados en el marco del programa PRITCA, y también pues le queremos recordar a nuestros televidentes que lo importante es sensibilizarnos con la situación actual que estamos viviendo a nivel regional y en el mundo entero. Pueden seguir con su programación regular. Agradecemos a la Red Comunica por la transmisión a nivel regional de este programa. Hasta luego.